Buenos días, hoy estamos en el Museo Arqueológico Nacional para explicar la historia y la formación de las colecciones. El Museo Arqueológico Nacional, que denominamos MAN, se creó mediante Real Decreto en 1867 por la reina Isabel II, en un momento muy especial en Europa cuando había una tendencia para crear museos nacionales, en donde se albergaran todos los vestigios del pasado de cada uno de los países. En el caso de España, se crea un edificio en concreto para albergar todas las distintas etapas de la historia de nuestro país, desde la prehistoria hasta los tiempos más actuales. El edificio en el que nos encontramos hoy no fue la primera sede del Museo Arqueológico Nacional, del MAN, sino que se estuvo en el Casino de la Reina, pero este en el que nos encontramos hoy fue el edificio definitivo a partir de 1895. En cuanto a las colecciones, a su formación y a su incremento, pues está muy ligado a una época en la que hubo una potenciación de lo que eran las excavaciones arqueológicas. Y hay que tener en cuenta que hasta 1985 el Museo Arqueológico Nacional era el depositario de todos los hallazgos que había a nivel nacional. A partir de esa fecha serán las comunidades autónomas las que tomen el relevo y las competencias serán suyas. En cuanto a las colecciones que dependen o que competen al Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo, es cierto que el incremento de las colecciones se debió a distintas fuentes de ingreso. Por un lado están los fondos fundacionales, que provenían de la Biblioteca Nacional y de la Escuela Superior de Diplomacia. Por otro lado también teníamos las compras a particulares y donaciones, como pueden ser, por ejemplo, para la parte de Oriente Próximo es fundamental la colección de Julio Martínez Santaolalla. En el caso de Egipto, las fuentes de ingresos son otras muy diferentes. Por un lado estaría, por ejemplo, la donación por parte del gobierno egipcio de una serie de sarcófagos, pero también las colecciones de Eduardo Toda y Güell, por ejemplo, de Tomás Asensi, de Víctor Abargues, del padre Francisco Roque o de Antonio Vives. Y ya en los últimos años sería la incorporación de la colección Barez-Fisa y los depósitos del Museo Nacional del Prado y de la Real Academia de la Historia. La tercera fuente de ingresos serían las comisiones científicas, que en el caso del Museo Arqueológico sirvieron para nutrir otros departamentos, en el caso de Egipto fue una aportación muy limitada y fundamentalmente el grueso de la colección viene a partir de las excavaciones arqueológicas. Por un lado serían la misión arqueológica en Nubia, que fue el resultado del llamamiento internacional que hizo la UNESCO para salvaguardar los templos y los restos arqueológicos de Nubia, la actual Sudán, porque iban a estar, se iban a perder con la creación de la presa de Asuán en los años 50-60 y posteriormente con la misión arqueológica española en Heracleópolis Magna, que es el otro gran incremento de las colecciones para las piezas. Ahora bien, entender exactamente por qué dos culturas como la de Próximo Oriente y la de Egipto y Nubia tienen un reflejo en el Museo Arqueológico Nacional se puede entender exclusivamente porque ya existía una colección y con el tiempo pues, se ha ido incrementando hasta alcanzar casi 15.000 piezas. El 4 de abril de 2014 el Museo Arqueológico Nacional se reinauguraba después de una reforma integral. La reforma supuso una renovación no solamente desde un punto de vista museológico, sino también museográfico, y trataba de poner en valor las colecciones, de manera que pudieran entenderse dentro del contexto cultural al que pertenecían. Las salas que vamos a ver a continuación son las que dependen directamente del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente. Esta sala en la que nos encontramos es la sala 32, que es la que se dedica exclusivamente a Oriente Próximo. En esta sala, como podéis ver, tenemos unas piezas magníficas. Comprende un periodo cronológico y abarca un espacio geográfico inmenso. Estamos hablando de entre el 11.000 y el 10.000 a.C. hasta el siglo VII de nuestra era. Y en un ámbito geográfico que va desde el mar Egeo hasta el Valle del Indo y desde la zona del Cáucaso y Asia Menor hasta el sur de la península arábiga. Lo que se pretende en esta sala es presentar de una manera muy somera. Tenemos en el museo unas 550 piezas, de las cuales 100 están expuestas. Se trata de presentar el desarrollo cultural tan sumamente interesante que tuvo esta zona, que es la que conocemos como el Creciente Fértil, y el nacimiento de las primeras ciudades-estado. ¿Cómo se ha presentado? Pues a través de una serie de estudios. En principio, obviamente, es el nacimiento de la escritura. Como podéis ver, tenemos una serie de piezas con escritura cuneiforme y también con cilindro sello.
Pero también queríamos presentar lo que ha sido la vida cotidiana y lo que fue también el mundo de la religiosidad y de los templos a partir de los legados que tenemos de Mesopotamia, de Irak y también de la península arábiga. Fundamentalmente, y en una de las vitrinas, la importante colección que hay de los bronces del Luristán. Y no quisiéramos dejar de mencionar la pequeña pero importante contribución que tuvieron determinados españoles en el redescubrimiento de lo que fue el Oriente Próximo. Algunos fueron comerciantes, otros fueron embajadores, personajes que viajaron por la zona y que ayudaron a redescubrir en Europa lo que había sido el Oriente Próximo. Entre ellos pues, habría que mencionar a Benjamín de Tudela, a González de Clavijo o García de Silva y Rivadeneira. Nos encontramos en las salas que son propiamente de las culturas egipcia y nubia. El Museo Arqueológico Nacional lo que ha pretendido con esta nueva museografía ha sido presentar ambas culturas a la vez. Es verdad que no se puede entender el desarrollo cultural de Egipto sin entender el desarrollo cultural de Nubia y por tanto lo que se pretendió era unirlas de manera que el mismo contexto cultural sirviera para explicar las relaciones y los vínculos constantes que hubo entre una y la otra. En esta primera sala, como veis, está bastante más iluminada. Veréis que a medida que nos acercamos a la última, la luz se va haciendo más tenue, incluso se oscurece más la sala, para explicar en esta sala 33 precisamente lo que es la vida cotidiana, el ecosistema, la flora, la fauna, la sociedad, la realeza. Y lo que se ha hecho es juntar las piezas y colocarlas de manera paralela. La simple diferenciación que viene es a partir del color de las cartelas, en donde el público visitante puede entender que unas piezas son egipcias y otras son nubias. En esta primera sala, muy importante sería obviamente los mapas para contextualizarnos geográficamente, pero también la cronología de Egipto. Y desde luego el río Nilo, que aparece dibujado en la parte superior y que sirve como hilo conductor por esta sala. Este hilo conductor que viene a partir del río también lo podemos ver en la configuración museográfica de la sala, en donde hay que ir desplazándose por las distintas vitrinas como si fueran los meandros del propio río. La sala 34 es la sala dedicada a la religión en Egipto y en Nubia. En este caso, a través de las vitrinas, se ha tratado de explicar la evolución que tuvo el inmenso panteón egipcio y el panteón nubio y las aculturaciones que sufrieron ambas, así como la evolución que tuvo posteriormente en época grecorromana. También hay una vitrina dedicada a los amuletos y a la piedad religiosa y personal, y de alguna manera también la vinculación con los templos y con las necrópolis, tanto en la parte de Nubia como en la parte de Egipto, así como los elementos que configuran parte de lo que serán los enterramientos, como en este caso puede ser las mesas de ofrendas. Nos encontramos en la sala 35, que es la última sala dedicada a Egipto. Como podéis comprobar, la luz en esta sala es bastante más tenue que las anteriores para dar ese ambiente en el que se ve reflejado las piezas que tenemos, que es el mundo del más allá. Esta sala está dedicada a los sarcófagos, a los ataúdes y a las distintas momias que están expuestas, así como a los cartonajes, a las máscaras y a las usheptis, cajas de usheptis, que formarían parte del mundo funerario para los egipcios. Para culminar en la última vitrina, que sería la reconstrucción de una cámara sepulcral, de manera que el público visitante cuando venga pues puede tener una idea, al menos somera, de cómo sería un enterramiento, en donde obviamente no solamente estaría el difunto, sino también todos los otros elementos que formarían parte del ajuar. Bueno, estamos ahora en uno de los dos almacenes que tiene el Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, concretamente en el almacén de piezas no orgánicas, que bueno, está como dividida en tres grupos: las piezas que provienen de Oriente Próximo, las piezas que provienen de Nubia y las piezas que provienen o bien de la Cleópolis Magna en Egipto o han sido adquiridas a través de compra, de donación del gobierno egipcio. Os muestro aquí, bueno, del Próximo Oriente tenemos alrededor de 550 piezas, de las que unas 100 están expuestas.
La gran mayoría provienen de la colección Santa Olalla y de todas ellas, bueno, un tanto por ciento muy altos son cerámicas que en algunos casos tienen una rica decoración floral, vegetal, etc. Aquí os muestro dos piezas, una que en este caso es de pasta y de superficie de color negruzca porque ha pasado por el efecto reductor, es decir, la ausencia de oxígeno cuando se coció, pero es muy importante la pieza sobre todo por este pico vertedor que es característico de esta zona, o este puñal que corresponde a la colección de bronces de Luristán y que bueno, lo que nos muestra son las cabezas de dos animales, son puñales con cabezas de animales o con cabezas de figuras de dioses, a veces que no sabemos exactamente qué tipo de dioses. También tenemos una buena representación de piezas que proceden del reparto de excavaciones de Nubia, que como sabéis, hacia finales de los años 60, el gobierno egipcio y el gobierno sudanés hizo un llamamiento a la UNESCO para que le ayudara a todos los países que pertenecían a la UNESCO en salvar lo máximo posible sus yacimientos arqueológicos, monumentos, etcétera, porque iban a construir la presa de Asuán. España fue de las primeras en añadirse, creó un comité especial para salvamento de Nubia y estuvo excavando durante 4 o 5 años y en compensación, en agradecimiento, lo que se hizo fue el reparto de excavaciones, es decir, el 50% de lo hallado se quedaba en Egipto o en Sudán y el resto venía para España, están depositadas en el Museo Arqueológico, salvo una pequeña colección de unas 60 piezas que están en el Museo de La Coruña. La gran mayoría de piezas de Nubia, como podéis ver, pues tienen una decoración vegetal, floral o sino de animales, como serpientes o cocodrilos o escorpiones, etc. Entre las piezas por compra pues tenemos una buena colección de bronces, sobre todo de divinidades, desde Osiris, Isis lactante, animales, sobre todo Bastet, cocodrilos. También tenemos una gran colección de amuletos, bueno, de todo tipo y de toda temática y de todo material, fayenza, cornalina, de lapislázuli, tipos de piedra, de esteatita, etc. Y aquí podemos ver una pequeña representación. Y por otro lado tenemos una buena representación de Eusebtis, muchos provienen de la excavación de Heracleópolis Magna, de este mismo reparto de excavaciones, que hoy en día ya no se hace, muchos collares realizados sobre todo con canutillos de fayenza, con cuentas de cornalina, de lapislázuli, de piedra, etc. Y también tenemos en época grecorromana una gran representación de terracotas de todo tipo. Las terracotas de época grecorromana son muy importantes porque muestran no solamente las divinidades egipcias, sino la vida cotidiana y una buena representación que casi todas, una gran parte, provienen de la colección el padre Roque Martínez, fue una donación de los años 30, vasos de alabastro y de piedra de diferentes etapas. Y tenemos también un apartado en este almacén, un armario, en la que vamos depositando pues, aquellas piezas que se está estudiando. Un almacén no solo es para guardar las piezas, sino también para trabajar, para investigar, para estudiarlas. Cuando, por ejemplo, nos vienen investigadores y nos piden unas determinadas piezas, bueno, pues nuestra tarea es buscarlas, sacarle las piezas, darle el mayor número de información. Para fotografía también, a veces pues porque nos los piden investigadores, porque van a exposiciones temporales, etcétera. Pues bueno, hay que hacer una selección de fotografías para poderlas poner en la base de datos Domus. También restauración, miramos a ver qué piezas puedan tener o sean susceptibles de poder ser restauradas, limpiadas, consolidadas. Eso sí, el proceso lo hace y lo dice el Departamento de Conservación y Restauración. También nosotros, evidentemente, investigamos las piezas y lo mismo, en este almacén pues podemos hacerlo, tenemos una gran mesa para poder trabajar y solemos trabajar o traemos aquí el portátil para poder trabajar, no tener que ir siempre al despacho cuando nos falta un dato o cuando queremos añadir un dato en la base de datos, etc. Pero bueno, este es el trabajo que se hace en un almacén. Nos encontramos en el segundo almacén, que pertenece al Departamento de Egipto y del Próximo Oriente. En este caso es un almacén muy especial porque es el almacén de orgánicos. En este caso aquí se guardan las piezas que son tremendamente delicadas y muy especiales, como son por ejemplo las momias, los ataúdes polícromos, las máscaras, los objetos que están realizados en madera o, por ejemplo, los tejidos coptos en este caso. Son materiales muy sensibles, muy susceptibles de poder sufrir daño y, por tanto, esta sala está condicionada específicamente para ellas, de manera que hay unos controles rigurosos
de humedad relativa y temperatura que están a cargo del Departamento de Conservación y Restauración del museo. La conservación de las piezas no termina en los almacenes, sino que sigue también en las salas de exposición. Aquí estamos en la exposición permanente de Egipto y os vamos a explicar algunos puntos sobre la conservación en salas. Tenemos que controlar una serie de parámetros que son la humedad relativa, la temperatura, la iluminación, contaminantes y luego tener en cuenta otra serie de factores antrópicos. Para esto, pues el museo consta de ventanas cerradas con contraventanas, con filtros, un sistema de climatización y luego algo muy importante que son las vitrinas. Nuestras vitrinas en su gran mayoría están dotadas de un sensor de humedad relativa y temperatura que cada 20 minutos hacen medidas y las mandan a un equipo central. De esta manera, en tiempo real, podemos tener controlada la humedad relativa, la temperatura, en casi todas las vitrinas, todas las salas de exposición temporal, los almacenes y el laboratorio de restauración. De esta manera, conociendo las condiciones del interior del microclima de cada vitrina, podemos actuar sobre este. En el caso, por ejemplo, de las vitrinas donde tengamos expuestos metales, pues lo que haremos será utilizar algún material tampón, como puede ser el gel de sílice, que es un material higroscópico que tiene la capacidad de absorber y resorber humedad. Se presenta en forma de granos, de cajas, de láminas, se calcula la medida necesaria y se instala en la vitrina. Para eso tenemos unos cajones en los bajos de las vitrinas donde se puede poner. Este material tampón lo podemos poner acondicionado, es decir, si necesitamos una humedad relativa pues baja para los metales, puede ser un gel de sílice de un 35%. Sin embargo, si estamos hablando de materiales orgánicos, podremos ponerlos a un 45%. Nos funcionará como tampón. Por otra parte, la iluminación de las salas en las vitrinas queda frenada por los cristales y luego dentro de las mismas vitrinas, cuando hay iluminación, también es con LEDs, de manera que las radiaciones más nocivas para los bienes culturales, que pueden ser los infrarrojos o los ultravioletos, pues quedan bloqueados. En cuanto a la contaminación, pues el edificio cuenta con un sistema de climatización y está cerrado al exterior, de tal manera que el aire que entra dentro del edificio pasa por una serie de filtros. En cuanto a la calidad del aire, el museo cuenta con un sistema de climatización específico para el general de las salas y un sistema de filtros, pero hay algunas vitrinas, como la vitrina de las momias egipcias, la vitrina de cartonajes, también relacionados con la momificación egipcia, y otra vitrina de momificación animal, así como la vitrina de la momia canaria, que cuenta con un sistema específico de renovación de aire. Bueno, son vitrinas estancas que el sistema está en la base de las vitrinas y cuenta con dos válvulas, una de entrada y otra de salida de aire, a la que se conecta un compresor, la válvula de entrada, que toma aire del museo, lo purifica a través de una serie de filtros que existen dentro del compresor y lo impulsa dentro de la vitrina para purificar el aire. Este sistema está presente en estas vitrinas por ser materiales de extrema fragilidad, materiales orgánicos que en todo caso en algún momento pueden emitir algún tipo de contaminante. Una de las tareas de los técnicos del museo, de conservadores ayudantes, es por supuesto la investigación, pero también atender a los investigadores que vienen de fuera. Entonces, pues nuestra tarea es atenderles lo más posible en aquello que ellos necesitan. Primero ellos nos escriben una carta diciendo cuándo quieren venir, qué quieren investigar, el trabajo que están haciendo y si pertenecen a una universidad, a un centro de investigación. Bueno, nosotros les damos ya el visto bueno. Nuestra tarea es buscar todas aquellas piezas que ellos nos dicen, incluso proporcionarles algunas más si es necesario, para que ese estudio que hagan posteriormente, o una tesis doctoral, o un estudio de investigación, pues al final salga lo más completo posible. Tenemos una sala de investigación para todos aquellos que vengan y lo que sí que se les pide es que si hacen fotografías desde el departamento de documentación, también den una copia de la fotografía que hayan hecho y luego que el estudio, una vez publicado, pues queden
una publicación al museo, por supuesto, pero también hacemos investigaciones, los que trabajamos aquí, de las piezas que tenemos, como la que se hizo hace 4 o 5 años sobre las momias del museo, las momias egipcias y la momia guanche, que se hizo un TAC a todas las momias para poder ver qué es lo que había en su interior, y se hizo junto con el Hospital Universitario Quirón Salud y con Story Producciones. Pero aparte de la investigación que se hace dentro del museo, también nuestra tarea es llevar a cabo excavaciones arqueológicas o participar en excavaciones arqueológicas, como es el caso de la excavación de Oxirrinco, que se encuentra en el Bagnasa, como en Egipto, a unos 190 kilómetros al sur del Cairo, y que es la excavación que codirijo junto con mi compañera, la doctora Maite Mascort. Es una excavación de las 5 más grandes que hay en Egipto y que abarca un amplio marco cronológico que va desde época saíta al 664 a.C. hasta época cristiano-bizantina, pasando también por la época persa y la época tolemaico-romana. Y lo que hemos encontrado, bueno, pues son grandes tumbas en época saíta, grandes tumbas construidas con bloques de piedra de gran tamaño, de más de 1 metro de longitud, y en su interior, como bueno, podemos ver en la pantalla del ordenador, pues lo que hemos encontrado son sarcófagos de piedra, epigráficos o anepigráficos, muchísimo ajuar funerario, y en el caso de las tumbas tolemaicas, muchas de ellas llevan pinturas, representaciones de los dioses, y la última parte es la etapa cristiana, de lo que quizás es lo más importante, una gran iglesia de más de 90 metros de longitud y 30 de ancho, con 5 ábsides, que bueno, recuerda a todas esas iglesias bizantinas del área de Siria. Así que bueno, todo eso va unido también a la publicación, evidentemente. No solamente se investiga, sino que luego se tiene que publicar, llevar a congresos, hacer conferencias. Bueno, así que esa es parte de nuestra tarea. Dos de las principales funciones de los museos son la investigación de sus fondos y su difusión. En este museo tenemos la suerte de contar desde 1983 con nuestra propia revista científica, el Boletín del Museo Arqueológico Nacional, que desde entonces se ha convertido en el vehículo natural en el que dar a conocer las investigaciones sobre nuestros fondos, si bien también recoge trabajos de otras instituciones siempre que estén relacionados con la temática de la revista. Las colecciones son la base fundamental de la estrategia comunicativa que desarrollamos a través de las redes sociales en el Museo Arqueológico Nacional. Buscamos dar a conocer no solo las piezas que están expuestas, sino también aquellas que se encuentran en almacenes, e intentamos hacerlo dando un enfoque atractivo, cercano y dinámico. Dentro de los contenidos que trabajamos encontramos desde fotografías de las piezas a vídeos explicativos, y también hacemos otros más interactivos como pueden ser puzzles o retos de preguntas. Más allá de las colecciones, también intentamos dar visibilidad a las diferentes funciones y tipos de trabajo que se desarrollan en el museo, para lo cual es fundamental contar con la colaboración del resto de departamentos. Otra forma de difundir las colecciones es a través de las actividades programadas en el museo, y en relación al Departamento de Egipto y Oriente Próximo podéis disfrutar de visitas tanto de temática general, haciendo un breve recorrido por las salas y viendo las diferentes piezas expuestas para aprender sobre esta cultura y etapa histórica, como de temática más específica, en la que se profundiza sobre algunos de los aspectos más llamativos, como pueden ser los ritos funerarios. Para público familiar y grupos escolares contamos con unas visitas taller que en su apartado práctico ven diferentes temáticas, como es el caso de la tumba de Nefertari, en la que pueden reconstruir el viaje que hizo la reina hacia el más allá a través de las propias pinturas que aparecen en su tumba. Por otro lado, programamos diferentes actividades relacionadas con eventos culturales tanto a nivel nacional como internacional, como es el caso del Día y la Noche de los Museos, las jornadas de arqueología o la Semana de la Ciencia. Y por último, podéis disfrutar de conferencias y cursos impartidos por especialistas en la materia de Oriente y Egipto. Bueno, pues el Museo Arqueológico, como todos los museos, además de dar difusión a través de exposiciones permanentes, publicaciones, redes sociales, también expone las piezas a través de las exposiciones temporales, bien se hagan dentro del museo, con piezas de aquí, o bien en ocasiones nos piden piezas para exposiciones fuera del museo. Pero también el museo está haciendo ya desde hace ya un tiempo la llamada vitrina cero,
que bueno, es solamente una vitrina en la que se expone por temáticas, cada 3 o 4 meses, cada departamento, bueno, pues algún aspecto que considera importante de su colección, o una colección completa dentro de esa colección, o nosotros en este caso estamos haciendo un trabajo, un proyecto para exponer parte de los amuletos, como bueno, la gran importancia que tuvieron dentro del mundo funerario egipcio, y bueno, esa es la idea, difundir las piezas que tenemos, que no solamente se queden en almacenes, a través de exposiciones temporales, bien sean hechas por el museo en el museo, bien prestando piezas para otras exposiciones o con la vitrina cero.